regresé a casa por Navidad, como lo había prometido, como lo hacía cada año sin falta. Pero esta vez, en cuanto empujé la puerta de la casa, sentí algo raro, un vacío que me apretó el pecho. Esa casa que prácticamente había pagado yo, que debería estar llena de risas, villancicos mal cantados, olor a pino, galletas quemadas y envolturas de regalos tiradas por todas partes, estaba en silencio. El árbol estaba encendido, sí. Ahí estaba, con su estrella de plástico barato parpadeando como si pidiera disculpas por la escena tan triste que iluminaba. Pero la casa estaba fría, pesada, sin vida. Ni una voz, ni un bienvenido, nada. Hola, pregunté con cautela, dando unos pasos hacia adentro. Solo se escuchó el eco de mi propia voz y, a lo lejos, el tenue sonido de un tenedor chocando contra un plato. Seguí el ruido hasta la cocina. En aquí, mi cielo, contestó una voz suave, cansada, casi apagada. Al dar la vuelta, la vi, mi abuelita, sentada sola en la mesa, con su suéter tejido color morado que ella misma había hecho hace años. Frente a ella, un plato con recalentado, puré frío, relleno duro y un pedazo de jamón a medio comer. Se veía tan frágil, tan chiquita en esa mesa que alguna vez estuvo rodeada de toda la familia. Me acerqué con un nudo en la garganta. ¿Dónde está todos?, le pregunté, tratando de entender. Ella solo me sonrió triste, sin enseñar dientes, con esos ojos cansados que decían más que cualquier palabra. Con manos temblorosas, me deslizó un papel doblado sobre la mesa. Ni siquiera era un sobre, solo una hoja rota de cuaderno con mi nombre escrito en pluma negra. Lo abrí con cuidado. Leí despacio, y cada palabra me golpeaba como piedra. Gastamos tu préstamo de $8,500 en un crucero familiar. Perdón. Cuida a la abuela mientras no estamos. Con cariño, mamá. Me quedé helado. Sentí coraje, tristeza y una especie de vacío que no sé explicar. Ellos, los que siempre decían que no tenían para nada, habían usado mi dinero para irse de vacaciones, mientras dejaban a mi abuelita sola, comiendo sobras en la noche de Navidad. La abuela suspiró y dijo con voz bajita pero firme. Tranquilo, mijo, vamos a arreglar esto. Yo solo asentí. No tenía fuerzas para hablar. Y lo arreglamos, vaya que lo arreglamos. 4 días después, fueron ellos los que regresaron, suplicando, rogando, buscando el calor de un hogar que habían abandonado. Cuando tocaron la puerta 4 días después, no fue con la misma soberbia con la que se habían ido. No traían sonrisas, ni bronceados orgullosos, ni recuerdos felices de su crucero. Lo que traían en la cara era cansancio, enojo entre ellos, y un aire de derrota que se podía oler antes de que siquiera dijeran palabra. Yo no me moví. Fue mi abuelita la que se levantó despacito de su silla, apoyándose en la mesa, y se acercó a la ventana. Corrió apenas un poquito la cortina y me miró. Sus ojos tenían esa chispa que conocía bien, no era maldad, era justicia. ¿Qué vamos a hacer, mijo?, me preguntó en voz baja. No vamos a abrir, abuelita, le contesté con calma. Que esperen, que sientan lo que es quedarse afuera. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. Hijo, abre, podemos hablar, gritaba mi mamá, con ese tono que antes usaba para mandarme, no para pedirme. Atrás se escuchaban voces de mis hermanos, que antes nunca me agradecieron nada, ahora diciendo, por favor, necesitamos entrar, hace frío. La abuela sonrió con un dejo de ironía, se sentó de nuevo y dijo. Ahora que prueben lo que yo probé, la soledad. Tal vez así entiendan. Yo me quedé callado, solo escuchando cómo golpeaban, como el timbre sonaba una y otra vez. Pasaron minutos eternos, hasta que los golpes se hicieron súplicas. Mi papá, que casi nunca mostraba emociones, empezó a decir con voz quebrada, perdón, hijo, no pensamos bien las cosas. Solo queríamos un descanso. Pero, no debimos hacerlo así. Déjanos pasar, no tenemos a dónde ir. La abuela levantó su taza de café frío, le dio un sorbo y murmuró. Qué rápido se acaba el crucero cuando el dinero no alcanza, ¿verdad? Yo asentí. El poder que sentía no era de venganza, era de claridad. Por fin entendí que durante años me habían usado,
que siempre había puesto todo de mi parte para sostenerlos, y ellos solo devolvían migajas. Ahora eran ellos los que estaban en la intemperie, los que necesitaban. No abrí la puerta esa noche. Ni la siguiente. Los dejamos sentir el peso de sus decisiones. Y en cada súplica, en cada por favor que gritaban desde afuera, yo me iba liberando poquito a poco, como si cada palabra fuera una cadena rota. La abuela, con esa sabiduría que solo los años traen, me dijo al tercer día: «Mijo, a veces el mejor regalo de Navidad no es dar, es enseñar. Y ahorita ellos están aprendiendo». Y tenía razón. Porque cuando por fin abrí, no fue para recibirlos como familia, sino como visitantes que tenían que ganarse de nuevo el derecho a estar en mi vida. Me quedé mirando la nota como si no la entendiera. No hablé. Las palabras dejaron de tener sentido en mi cabeza en cuanto leí préstamo y crucero. Sentí que todo se me nublaba. Ese dinero no era un lujo, no era un capricho, era para mi cirugía dental, para arreglar algo que llevaba posponiendo por más de un año. Había trabajado horas extras, guardado cada billete, dicho que no a salidas, a comidas, a antojos, todo para juntar esos malditos $8,500. Y ellos, simplemente, se lo gastaron en un viaje de placer. Mi abuelita me observaba en silencio, como un soldado que vigila un campo minado, midiendo cada movimiento, cada respiro, como si supiera que cualquier cosa podía hacerme explotar. Al final, habló con voz suave, casi resignada, doblando despacio una servilleta entre sus manos arrugadas. Yo creo que pensaron que no te iba a importar. La miré incrédulo. No pude contestar. Ella suspiró y bajó la vista. Se fueron ayer, añadió en voz baja. Me dejé caer en la silla como si las piernas ya no me respondieran. El asiento se sentía más frío que la propia casa. Suspiré hondo y murmuré, casi sin aire. Ni una llamada, ni una advertencia, nada. Solo agarraron mi dinero y te dejaron aquí. Mi abuelita soltó una risita seca, sin alegría, de esas que duelen más que un llanto. Ay, mijo. Tú sabes bien que ellos solo llaman cuando necesitan algo. Nunca es diferente. Asentí despacio, sintiendo como mi mandíbula se apretaba, como mis manos se cerraban con fuerza debajo de la mesa. No era sorpresa, no era la primera vez, pero ahora era demasiado claro, demasiado fuerte, demasiado descarado. Ella tomó un traguito de jugo de naranja, como si necesitara valor en cada sorbo, y me miró directo a los ojos. Su mirada no tembló. Vamos a arreglar esto, dijo con firmeza. Yo no respondí. Pero dentro de mí sentí como algo se rompía. Y al mismo tiempo, algo nuevo, más frío, más duro, empezaba a crecer. Esa noche, la abuela se acostó temprano. Me dijo que estaba cansada, que sus caderas ya no aguantaban tanto esperar sentada. Antes de irse a su cuarto, me besó la mejilla, me dio una palmadita en el brazo y me susurró. Siempre fuiste el único que se mantuvo bueno. El único que no me soltó. Y después se fue caminando despacito, arrastrando un poquito los pies, con ese ligero cojeo que le quedó desde que se cayó por las escaleras hace 2 inviernos. Nadie más la llevó a rehabilitación. Nadie, solo yo estuve. Me quedé solo en la sala por horas. No encendí la televisión, no prendí las luces. Solo estaba yo, la nota arrugada sobre la mesa, y mi cabeza dando vueltas. El préstamo. Mi dinero. Ese dinero que había juntado sacrificando cada fin de semana, trabajando turnos de noche, manejando Uber cuando todos celebraban, aceptando freelance mal pagados, saltándome comidas, saltándome horas de sueño. $8,500. Todo eso, tirado en un crucero. Agarré el celular. Abrí el grupo familiar. Silencio total. Ni un simple feliz Navidad. Ni un emoji, ni una llamada perdida. Nada. Empecé a deslizar hacia arriba, buscando alguna señal de vida. El último mensaje de mi mamá era de noviembre. Una sola línea, mijo, ¿ya tienes lo del préstamo listo? Eso fue todo. Me quedé mirando esa pantalla como si fuera una burla. Ese último mensaje, frío,
sin un cómo estás, sin un te quiero, solo pidiéndome dinero. Lo cerré de golpe, sentí un ardor en los ojos y respiré profundo para no aventar el teléfono contra la pared. La rabia me revolvía el estómago, pero debajo de esa rabia había algo peor, cansancio. Un cansancio tan profundo que no era físico, era del alma. Años de ser el respaldo de todos, el que resolvía, el que siempre decía sí. Años de pensar que, algún día, se darían cuenta, que me agradecerían aunque fuera con un abrazo sincero. Pero no. Me levanté de la mesa, caminé por la casa, y en cada rincón encontré recuerdos míos, las paredes que pinté cuando se les olvidó hacerlo, las reparaciones que pagué sin que nadie preguntara, las cuentas que cubrí en silencio. Y ahora, ahí estaba yo, solo, en Navidad, mientras ellos brindaban en un crucero con mi dinero. Me fui a mi cuarto, abrí un cajón y saqué una libreta vieja donde apuntaba mis horas de trabajo y lo que iba guardando. Cada línea era un pedazo de vida que yo había cambiado por dólares. Cada línea era una trasnochada, una cena saltada, una vez más que dije mañana descanso y nunca descansé. Me dolió tanto ver esas páginas que casi las arranqué todas. Me acosté, pero no dormí. Cerraba los ojos y veía sus caras riendo en fotos que seguramente ya andaban subiendo a redes sociales, mientras yo seguía con la mandíbula apretada, pensando en mi cirugía que ahora tendría que esperar quién sabe cuántos meses más. El tercer día después de Navidad, cuando el frío ya calaba hasta los huesos, escuché pasos en la entrada. Luego, la voz de mi mamá, ronca, cansada, llamándome por mi nombre. Abrí apenas la cortina, ahí estaban todos, envueltos en chamarras, ojerosos, molestos entre ellos. No traían souvenirs ni maletas llenas de regalos. Solo traían miedo y hambre. Golpearon la puerta. Primero fuerte, luego más suave. Mi papá intentó sonar firme, pero se le quebró la voz. Dijo, abre, necesitamos hablar. Los ignoré. Me serví un café con calma. La abuela me miraba desde la mesa, con una ceja levantada, y dijo bajito. Que aprendan lo que es esperar afuera. Y eso hicimos. Ellos golpeaban, pedían, suplicaban. Yo solo escuchaba. Cada por favor que gritaban era como un pago atrasado de todo lo que me habían quitado. No abrí esa noche. Tampoco la siguiente. El frío los hizo callarse de rato en rato. Al tercer día ya no gritaban, solo murmuraban, perdón, no debimos hacerlo, no pensamos en ti, déjanos entrar. Me acerqué a la puerta, puse la mano en la chapa, y por primera vez en mi vida, yo tenía el poder. Ellos no. Yo decidía. No giré la llave. Me di la vuelta, caminé hacia la sala y me senté junto a mi abuela. Ella me tomó la mano con sus dedos frágiles y susurró. Ahora, mijo, ahora sí vamos a arreglar esto. Y yo supe que tenía razón. Porque esa fue la primera Navidad en la que entendí que no se trataba de regalos ni de cenas, sino de aprender a poner límites, aunque doliera. No se te olvide transferir el préstamo a la cuenta de tu papá. Tenemos que apartar antes de que suban los precios. Eso fue lo último que escuché en el mensaje de voz que me dejaron. Ni siquiera lo llamaban regalo, siempre fue préstamo, porque sabían perfectamente que no lo era, que era mi dinero, mi esfuerzo. Todavía podía escuchar la voz de mi mamá cuando me lo pidió la primera vez, casi como si fuera un anuncio ensayado. Es solo un préstamo a corto plazo, mijo. Te lo pagamos para febrero, a más tardar. Tú puedes reprogramar lo de tu dentista, no es nada urgente. Y como siempre, yo asentí. Porque siempre asentía. Cuando necesitaron dinero para la colegiatura de Jacob, asentí. Cuando papá tenía deudas de apuestas, asentí. Cuando Kelly no pudo pagar la renta porque su jefe era malo y renunció sin pensar, asentí. Yo siempre decía que sí, aunque por dentro me doliera, porque si no lo hacía me acusaban de ser egoísta, desconsiderado, malagradecido. Porque la familia es primero, porque después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Hecho por mí? Recordé la vez que me echaron de la casa a los 17 años, porque me negué a cubrirle la mentira a Jacob cuando robó las pastillas de la abuela. Recordé cómo nadie fue a mi graduación universitaria, porque estaban muy ocupados ayudando a Emily a mudarse con su novio.
Recordé 3 cumpleaños seguidos en los que ni una llamada recibí. Y sin embargo, para pedir dinero, ahí sí, de repente sí era familia otra vez. A la mañana siguiente, tuve mis respuestas. No estaban en un crucero cualquiera. No. Estaban en el Majestic Aurora, un barco de lujo navegando por el Caribe durante 10 días. Suite con terraza, mayordomo privado, acceso a alberca infinita, comida gourmet, $3,000 por persona. 4 de ellos. Lo supe porque Emily lo publicó en Instagram. Se le olvidó bloquearme. Ahí estaban los 4, en batas blancas, brindando con copas de champaña. La foto brillaba de lujo, de sonrisas falsas. Y la descripción me dejó helado, finalmente, un poco de paz lejos de todos los parásitos y la negatividad. Parásitos, solté una carcajada amarga que me dolió en la garganta. Usaron mi dinero, abandonaron a mi abuela con sobras recalentadas, y todavía me llamaban parásito. Ese fue el momento en el que algo dentro de mí se tronó. El último cable que me mantenía atado a la esperanza se cortó. Y no sentí tristeza, ni siquiera coraje. Lo que sentí fue claridad. Un enfoque helado, como si todo de repente hiciera sentido. Esa misma tarde, la abuela me encontró en el garaje. Yo estaba inclinado sobre el viejo archivero de mi papá, rodeado de montones de papeles amarillentos, facturas viejas, recibos, documentos que olían a humedad y a secretos. Ella no dijo nada. Se quedó parada en el marco de la puerta, mirándome con esos ojos que todo lo entienden. Solo me observó mientras yo pasaba las hojas una tras otra, desenterrando décadas de mentiras que habían quedado guardadas en ese mueble oxidado. Y ahí, entre esos papeles, supe que esta historia apenas comenzaba. Lo primero que encontré fueron recibos olvidados, cuentas nunca pagadas, contratos firmados a medias. Cada hoja era una ventana a un pasado que yo siempre sospeché, pero que nadie nunca se atrevió a decir en voz alta. Había notas de préstamos bancarios con firmas dudosas, tarjetas de crédito abiertas a nombre de la abuela pero usadas por otros, hasta papeles de apuestas que mi papá guardaba como si fueran trofeos. Mis manos temblaban al pasar las hojas, no de miedo, sino de rabia contenida. Ahí estaba la prueba de todo, de cómo me habían usado, de cómo habían manipulado a todos alrededor para salirse con la suya. Era como si el archivero entero gritara: siempre fuiste el cajero, nunca el hijo. La abuela caminó despacio hasta una silla en el garaje y se sentó a mi lado. Me miró en silencio unos segundos, hasta que habló con esa voz rasposa, cansada pero firme. Mijo, ¿ves? No eres tú. Nunca fuiste tú el problema. Han vivido de abusar, de pedir, de esconder. Y yo lo he visto toda la vida. Sentí que algo dentro de mí se apretaba, como si me hubieran quitado una venda de los ojos. Me incliné hacia ella, con la voz baja pero segura. Y ya basta, abuelita. Esto no se queda aquí. Pasé horas revisando cada carpeta. Entre más buscaba, más encontraba. Transferencias escondidas, pagos de viajes anteriores, incluso correos impresos donde se reían de cómo yo siempre caía. El coraje dejó de ser coraje, se convirtió en determinación. Esa noche no dormí. Preparé una carpeta con todo lo que había descubierto. No era solo para mí, era para que ellos vieran, para que entendieran que ya no tenían poder sobre mí. La abuela, antes de irse a la cama, me tocó el hombro y me dijo: haz lo que tengas que hacer, mijo. Pero hazlo por ti. Ya es hora de que vivas en paz. Y esas palabras me siguieron como un eco hasta la madrugada. Porque por primera vez en años, no me sentía víctima. Me sentía listo. El cuarto día después de Navidad, justo cuando el frío pegaba más fuerte, escuchamos de nuevo los golpes en la puerta. Ya no eran fuertes ni arrogantes, ahora sonaban débiles, como si cada golpe costara trabajo. Entre las rendijas de la ventana alcancé a verlos, despeinados, con la piel reseca del sol y los ojos hundidos. No eran las mismas caras sonrientes de las fotos en Instagram. Mi mamá fue la primera en hablar. Hijo, por favor, necesitamos entrar. Yo no contesté. Me quedé en silencio, con la carpeta de documentos en las manos. La abuela me observaba desde la mesa,
con sus dedos entrelazados sobre el mantel. Ella no decía nada, pero su mirada me decía, es tu decisión. El timbre sonó 3 veces seguidas, luego la voz de Emily rompió el silencio. Ya entendimos, ok. No debimos gastar tu dinero. Solo abre, podemos arreglarlo. Arreglarlo. Esa palabra me provocó una carcajada amarga. Para ellos, arreglarlo siempre significaba lo mismo, que yo cediera, que yo pagara, que yo cargara con todo otra vez. Caminé hasta la puerta, respiré hondo, y en lugar de abrir, hablé fuerte para que me escucharan al otro lado. ¿Saben qué encontré en el archivero? Pruebas de años enteros de mentiras. Pruebas de cómo usaron a la abuela, de cómo me usaron a mí. De todo lo que hicieron a escondidas mientras yo trabajaba como burro para mantenerlos. Del otro lado hubo silencio. Solo se escuchaba el viento. Después la voz de mi papá, baja, casi suplicante. Dijo, eso no tiene nada que ver, no traigas el pasado. ¿Del pasado? Repliqué con calma helada. El pasado es lo único que explica por qué están ahí afuera y yo aquí adentro. Se quedaron callados. Yo sabía que estaban tragando sus propias palabras. La abuela se levantó, caminó despacio hasta mí, y puso su mano en mi hombro. Mijo, me dijo con esa calma que solo ella tenía, es hora de que entiendan que no se juega con la bondad. Me quedé quieto, escuchando como del otro lado pasaban de la súplica al enojo, luego de nuevo a la súplica. Pero nada de eso me movió. Por primera vez en mi vida, yo tenía el control, y no pensaba soltarlo. Cuando la noche cayó y dejaron de tocar, me giré hacia mi abuela. Ella sonrió, cansada pero satisfecha. ¿Lo ves? Dijo. Ahora ellos sienten lo que yo sentí tantos años, abandono. Yo asentí, y supe que esa Navidad no solo se había roto algo en mi interior, también había nacido algo nuevo, la decisión de nunca más vivir para complacerlos. Le dije, necesito saber todo, abuela. Todo, sin guardarse nada. Ella suspiró, se acomodó a mi lado en la mesa y sacó de su bolso un cuadernito viejo, todo doblado y con las esquinas amarillas. Empezó a hojearlo con calma, como si estuviera buscando la pieza que faltaba de un rompecabezas. Empecemos con el 2016, me dijo en voz baja. Ese fue el año en que tu mamá agarró mi usuario y contraseña del Pincheon. Desde ahí empezaron las mañas. Yo la escuchaba mientras tomaba notas en mi libreta nueva, sintiendo como cada palabra me caía como un ladrillo en el pecho. Esa noche nos quedamos despiertos hasta pasada la medianoche, juntando números, comparando movimientos, armando pruebas. Para cuando salió el sol, ya teníamos algo más que sospechas, teníamos un plan. Y justo cuando lo terminamos de amarrar, como si el destino nos quisiera poner a prueba, llegaron ellos. Se metieron a la cochera como si fueran realeza bajando de un carruaje dorado. Los mismos que nos habían dejado tirados, con un papelito en la mesa y un refri lleno de comida echada a perder, ahora regresaban con risas falsas, como héroes regresando de la guerra. La primera en entrar fue Emily. Arrastraba una maleta de diseñador, las uñas recién pintadas, el cabello trenzado con listones como si viniera de un spa de lujo. Con un gemido exagerado dijo: ¡ay, qué bueno estar de vuelta! La última cena en el barco me dio alergia, me salieron ronchas. Atrás venía mi mamá, caminando con esa elegancia fingida de villana de telenovela. Traía lentes oscuros puestos aunque estábamos adentro de la casa, y con un gesto de asco levantó el pie para no pisar el rebozo de la abuela, como si fuera basura tirada. ¿Y ni tantito pudiste limpiar? Me soltó, mirando todo con cara de superioridad. Detrás de ella entró mi papá, con la cara roja y la panza inflada de tanto buffet de crucero. Gruñó al verme sentado en la mesa. Ah, ¿todavía sigues aquí? El último en pasar fue Jacob. Ni siquiera saludó a la abuela. Nada más aventó las maletas en el sillón y se dejó caer como si le debiéramos un lugar cómodo. Yo no dije nada. Estaba en la mesa, con las manos entrelazadas, esperando. Tranquilo, demasiado tranquilo. ¿Y la comida? Preguntó mi mamá, mirando la cocina como si fuera dueña de todo. ¿Qué van a servir?
Y en el refri, le contesté. Todavía queda bastante del jamón que dejaron. Jacob se rió con burla, sin mirarme siquiera. ¿Todavía con eso? Mejor pide algo por aplicación, ¿no? No estás tan jodido. Me levanté despacio, con calma, y les dije. Qué bueno que ya están todos. Siéntense. Tengo algo que mostrarles. Jacob rodó los ojos pero se dejó caer en una silla, como con flojera. Mi papá tronó los nudillos, fastidiado. Emily estaba más ocupada buscando un enchufe para cargar su celular que en escucharme. Giré la pantalla de la laptop hacia ellos y con un clic puse play. No era cualquier archivo, era el inicio de un trabajo de 4 días, de desvelos y de paciencia. La primera ventanita que se abrió fue una hoja de cálculo, un Excel lleno de números. Pero no cualquier Excel, era una auditoría financiera que habíamos armado la abuela y yo. Cada gasto, cada movimiento, cada robo disfrazado estaba ahí, con fechas, cantidades, nombres y pruebas. El silencio cayó de golpe. Sus caras empezaron a tensarse. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí poder. El silencio que llenó la sala fue tan pesado que hasta el reloj de pared parecía sonar más fuerte. Uno por uno, empezaron a reaccionar. Primero fue Emily, que cruzó los brazos y levantó la voz. ¿Y esto qué se supone que es? ¿Un jueguito? Yo no contesté. Solo pasé a la siguiente hoja de cálculo. Aparecieron recibos de transferencias, capturas de movimientos en línea, y hasta un par de estados de cuenta impresos que la abuela había guardado como si supiera que un día iban a servir. Mi papá se inclinó hacia adelante, sudando. Borra eso, gruñó, señalando la pantalla. No tienes idea de lo que estás haciendo. Al contrario, le respondí, con la voz firme pero tranquila. Por primera vez hice exactamente lo que estoy haciendo. Mi mamá intentó sonreír como siempre que quería manipularme. Ay, mi amor, no exageres. Todos en la familia hemos tenido que ayudarnos alguna vez. ¿No que eres tan generoso? La abuela, que estaba sentada a mi lado con su cuaderno en las manos, soltó un bufido. ¿Ayudarnos? Dijo ella con voz ronca pero firme. No le pidieron ayuda, se lo robaron. Y no solo a él, a mí también, desde hace años. Jacob trató de interrumpir, con esa risa falsa que usaba cuando se sentía arrinconado. Ya, no hagas drama, abuela. Nadie se va a morir por un par de $. Yo avancé a otra diapositiva, capturas de su matrícula, pagos de su universidad cubiertos con cheques que habían salido de mi cuenta. ¿Un par de $? Y le dije mirándolo fijo. Tu carrera completa salió de mí. Jacob bajó la mirada, incómodo, pero no dijo nada. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Mi mamá intentaba mantener el control, pero yo seguía mostrando pruebas. El dinero que salió justo cuando mi papá debía en apuestas, las rentas que Kelly nunca pagó y que salieron de mi tarjeta. Los depósitos que iban a ser temporales y nunca regresaron. Todo estaba ahí, en la pantalla. Cada número era como una piedra que caía sobre la mesa. Finalmente, Emily explotó. Ya basta. Si nos quieres humillar, felicidades, ya lo lograste. ¿Ahora qué? ¿Nos vas a demandar? Yo respiré hondo y cerré la laptop. Me incliné hacia ellos, despacio. No voy a demandarlos. Todavía. Pero las cosas cambiaron. Se acabó eso de que yo soy el cajero automático de la familia. Desde hoy, cada peso que me quitaron va a regresar. Uno por uno. Y si no, bueno, las autoridades saben leer estas hojas igual que ustedes. El color se les borró de la cara. Por primera vez en mucho tiempo, estaban callados. De repente ya no eran tan realeza. La abuela me puso la mano en el hombro. No necesitó decir nada más. Yo ya había tomado el control. Primero fue mi mamá la que rompió el silencio. Se quitó los lentes oscuros y me miró con esos ojos que tantas veces había usado para hacerme sentir culpable. Mijo, entiéndenos, estábamos cansados, necesitábamos un respiro.
Tú no sabes lo duro que es mantener una familia unida. Yo la observé sin moverme, sin pestañear. ¿Unida? Le contesté despacio. La dejaron rota, y encima pretendieron que yo la pegara a punta de billetes. Mi papá golpeó la mesa con la palma de la mano. Ya basta de sermones. No vas a hablarme así en mi casa. La abuela se rió, bajito, como quien ya no tiene miedo. ¿Tu casa? Replicó. Ni la luz has pagado en meses. Si no fuera por él, ya te hubieran cortado hasta el agua. Jacob trató de suavizar la situación, fingiendo calma. Mira, bro, podemos arreglar esto entre nosotros. Te regreso algo de lana cuando cobre la próxima beca, ¿va? Yo lo miré y negué con la cabeza. ¿O no, Jacob? No algo. Todo. Ya no voy a aceptar migajas ni promesas vacías. Emily cruzó los brazos, furiosa. Ridículo. Estás actuando como si fueras mejor que nosotros. Me incliné hacia adelante, con la voz baja pero firme. No soy mejor. Soy diferente. Porque yo sí trabajo, yo sí cumplo, yo sí cuido. ¿Y ustedes? Solo saben pedir, gastar y luego huir cuando alguien los necesita. La sala se quedó helada. Nadie habló. La única que se movió fue la abuela, que se levantó despacito, se acomodó el chal sobre los hombros y dijo. Y ya escucharon. O devuelven lo que le quitaron, o yo misma voy y hablo con el abogado de la iglesia. El rostro de mi mamá cambió. Por primera vez no vi soberbia, vi miedo. Ese miedo que sienten cuando saben que ya no tienen el control. Yo me recargué en la silla, tranquilo. Sabía que esa era apenas la primera batalla, pero por fin ya no estaba solo. Las caras de todos se transformaron al mismo tiempo, como si de pronto les hubieran arrancado las máscaras que siempre usaban. Mi mamá se quedó helada, con la boca entreabierta, como si quisiera inventar una excusa pero no encontrara ninguna que sirviera. Emily se abrazó a sí misma, nerviosa, y Jacob se puso de pie de golpe, golpeando la mesa con el puño como si con eso pudiera borrar todo lo que estaba frente a sus ojos. Y esto no significa nada, dijo mi papá, tratando de sonar autoritario. Son solo papeles, capturas de pantalla, cosas que cualquiera puede inventar. Yo lo miré directo, calmado, sin parpadear. ¿Seguro? Porque cada una de estas pruebas ya tiene copia guardada en la nube. Y no solo en una, en varias. Aunque quemaran esta casa, la verdad ya está fuera de sus manos. Emily se puso roja de coraje. Tú no entiendes lo que haces. Nos vas a destruir. La abuela, que había estado callada, se levantó despacio de su silla. No, mija, dijo con voz firme. Ustedes solitos se destruyeron desde hace años. Él solo está poniendo luz donde siempre hubo sombra. Jacob señaló mi laptop como si fuera un arma. Borra todo eso ahora mismo ¿O qué? Lo interrumpí. ¿Me vas a golpear? ¿Me vas a robar otro año de trabajo? Ya no tienes cómo asustarme, Jacob. El silencio fue brutal. Se podía escuchar hasta el zumbido del refrigerador. Mi mamá dio un paso hacia mí, con lágrimas en los ojos, buscando el mismo truco de siempre. Hijito, somos tu familia, ¿de verdad quieres que esto termine en la cárcel? Respiré hondo. No. No quiero. Pero si ustedes no devuelven lo que tomaron, si no dejan de usar a la abuela como su cajero automático, si no dejan de vivir como parásitos, entonces sí, lo quiero. Y lo voy a hacer. Mi papá se dejó caer en la silla como si le hubieran quitado el aire. Emily agarró su celular y lo bajó de inmediato cuando se dio cuenta de que yo la observaba. Jacob caminaba de un lado a otro, como un animal acorralado. Y ahí, en ese momento, por primera vez en mi vida, vi miedo en sus ojos. No miedo de mí, sino de las consecuencias que nunca imaginaron que llegarían. La abuela me tomó la mano, apretando fuerte. Y mi hijo, ahora ellos entienden. Ya no hay vuelta atrás. El primero en abrir la boca fue Jacob, con ese tono nervioso que usaba cuando trataba de salirse con la suya. Mira, bro, no tenemos que hacer esto tan grande.
Dame chance de juntar algo de dinero y te pago una parte. Levanté una ceja. ¿Una parte? Le respondí despacio. ¿Cuánto vale la dignidad de la abuela para ti? ¿Mitad de deuda? ¿Un cuarto? Se quedó callado, apretando los dientes. Luego fue Emily, que se dejó caer en el sillón como si estuviera agotada. Yo solo seguía lo que mamá decía. No es mi culpa. Yo no sabía que estabas tan mal. Solté una risa amarga. ¿No sabías? Dije mirándola directo. Publicaste fotos en Instagram desde un yate de lujo, mientras yo manejaba Uber en Nochebuena para cubrir lo que ustedes se gastaban. No me digas que no sabías. Mi mamá, viendo que sus hijos no podían contra mí, intentó la jugada más vieja de todas, las lágrimas. Hijo, por favor, piénsalo bien. ¿De verdad quieres ver a tu propia madre esposada, arrastrada por policías, en las noticias locales? Eso nos destruiría a todos. La abuela bufó con un coraje contenido de años. Ya nos destruiste tú, desde hace mucho. Mi papá, que había estado callado, golpeó la mesa con fuerza. ¡Oh, basta! Esto se queda en esta casa. Nadie más tiene que enterarse. Tú siempre fuiste débil, pero eres uno de nosotros. No te atreverías a... ¿No me atrevería? Lo interrumpí, inclinándome hacia él. Ustedes me dejaron claro en cada cumpleaños olvidado, en cada deuda puesta a mi nombre, en cada mentira, que no era parte de su nosotros. ¿Y ahora sí me quieren incluir? El silencio volvió a llenar la sala. Nadie se atrevía a mirarme directo. Yo respiré hondo y hablé con calma, como si cada palabra pesara lo mismo que todos esos años que me hicieron sentir invisible. Esta vez no se trata de lo que ustedes quieran. Se trata de lo que van a hacer. Van a devolver cada centavo, van a dejar en paz la pensión de la abuela, y van a entender que ya no tienen ningún poder sobre mí. Porque si no, ya saben lo que sigue. La abuela me miró con orgullo. Y ellos, por primera vez, parecían más pequeños que nunca. La primera en quebrarse fue Emily. Se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar fuerte, como si de pronto todo el peso del mundo hubiera caído sobre ella. Está bien, yo vendo mis cosas, mi ropa, lo que sea. Solo, por favor, no lo lleves más lejos. No lo publiques. Jacob la miró con coraje, pero en sus ojos se veía el mismo miedo. Se inclinó hacia mí, con un tono mucho más bajo que antes. Podemos hacer un trato. Tú nos das tiempo, nosotros juntamos el dinero. Nadie tiene que saber nada. Lo escuché en silencio. Cada palabra sonaba a la misma excusa de siempre, solo envuelta en otra voz. Mi mamá se arrodilló junto a la mesa, gesto que jamás pensé que haría. Me tomó la mano, como si todavía tuviera la autoridad de antes. Hijo, yo sé que te fallamos. Pero te juro que lo vamos a arreglar. Solo, no nos expongas. La familia no sobrevive a un escándalo así. Yo retiré mi mano despacio. La familia dejó de existir el día que me dejaron fuera. Lo único que sobrevive ahora es la verdad. Mi papá, rojo de la cara, respiraba pesado. Se veía como un globo a punto de reventar. Al final, bajó la mirada. Dime cuánto y en cuánto tiempo, murmuró, derrotado. La abuela se aclaró la garganta y habló con calma, como si hubiera esperado toda su vida a este momento. Y no es cuánto. Es todo. Y no es en cuánto tiempo. Es ya. El silencio que siguió fue distinto al de antes. Ya no era de desafío, era de derrota. Por primera vez, ellos estaban en la posición en la que siempre me habían tenido a mí, acorralados, sin salida, obligados a escuchar. Tienen 48 horas, dije con voz firme, sin subir el tono. Devuelvan cada centavo o esto se manda. Todo. Emily se llevó las manos a la cara, temblando. Estás mintiendo. ¿No lo harías? ¿De verdad arruinarías a tu propia familia? No, le respondí, mirándola directo. Yo no arruino nada. Ustedes se arruinaron solos.
Yo nada más estoy enviando la factura. La abuela, que había permanecido callada todo el tiempo, se puso de pie despacio. Caminó hasta la cabecera de la mesa y apoyó la mano sobre el respaldo de una silla. Su voz salió ronca, cansada, pero cargada de una fuerza que hizo que todos se quedaran quietos. Yo los crié a los 3. Los alimenté, los cuidé, los protegí. Y cuando ya no podía caminar, me dejaron con frijoles congelados y un pey lleno de moho, mientras ustedes brindaban con champaña, gastando dinero robado. Hizo una pausa, con la mirada fija en cada uno. Denle gracias a él que es quien los está enfrentando, porque si dependiera de mí sola, se quedó callada, pero no hizo falta terminar la frase. El silencio lo dijo todo. Mi papá murmuró algo entre dientes y salió dando un portazo. Emily lloró y trató de abrazar a la abuela, pero ella giró la cara y la rechazó. Jacob me lanzó una mirada llena de odio. Ya no eres de esta familia. Yo sonreí con calma. No. Por fin soy libre. Ellos seguían convencidos de que yo no lo haría. Que todo era teatro. Que, como siempre, me doblaría, que terminaría cediendo. Incluso después de ver el correo ya redactado, incluso después de aguantar la mirada de la abuela, llena de una furia silenciosa acumulada por décadas, aún pensaban que podían manipularme. Pero ese yo, el que callaba, el que asentía, el que pagaba y luego agradecía por migajas, ese murió el día que gastaron mis $8,500 en piñas coladas y befas de crucero. Las primeras 24 horas pasaron en un silencio absoluto. Ni un solo mensaje, ni una disculpa. Solo la abuela y yo en esa casa demasiado callada, comiendo avena de microondas y turnándonos para revisar la cuenta del banco. Nada. El segundo día, lo hice. Mandé el correo. Cada archivo, cada captura de pantalla, cada grabación. Todo fechado, todo en orden. Lo envié a las autoridades estatales y copié a todas las redacciones de noticias que encontré en 100 kilómetros a la redonda. A las 6:13 de la tarde recibí la primera respuesta. Gracias por su envío. Se ha abierto un caso. El tercer día fue una bomba. Me desperté con 12 llamadas perdidas y una avalancha de mensajes de Jacob. No lo quisimos decir así. ¿De verdad vas a destruir a tu propia familia por dinero? Después llegó el clásico de mi mamá. Estás siendo emocional. Por favor, baja ese correo. Yo solo respiré hondo, viendo la pantalla. Por primera vez en mucho tiempo, las palabras de ellos ya no me pesaban. La noticia no tardó en correr. Primero fueron las llamadas sospechosas de números desconocidos, luego los correos de periodistas preguntando si podían tener una entrevista, y más tarde, los chismes en los grupos de WhatsApp de los vecinos. Para cuando me di cuenta, la historia ya estaba circulando en redes sociales con titulares llamativos. Familia acusa a hijo, pero pruebas muestran millonario desvío. En la calle la gente volteaba a verme distinto, no con lástima, sino con respeto. Y lo más curioso fue ver cómo quienes siempre aplaudían a mis papás y a mis hermanos, de pronto desaparecieron. Nadie quería asociarse con ellos. Las amistades falsas se evaporaron en cuestión de horas. Jacob fue el primero en perder los nervios. Lo vi llegar en su camioneta, tocando el claxon como loco. Gritaba desde afuera que necesitaba hablar, que todo se podía arreglar si borraba los correos, si retiraba las denuncias. Yo no salí. Me quedé sentado con la abuela viendo la tele a bajo volumen. Ella sonrió, sin dientes, pero con un brillo en los ojos que no le había visto en años. Esa noche mamá mandó un mensaje larguísimo, lleno de excusas y frases como no sabías todo lo que estábamos pasando y somos familia, debemos estar unidos. Pero cada palabra me sonaba hueca. Si hubieran estado tan preocupados, no me hubieran vaciado las cuentas para darse lujos. El verdadero golpe fue cuando los vecinos empezaron a dejar notas en su buzón. Una decía, siempre supimos que algo no cuadraba. Ahora todos lo saben. Otra, qué vergüenza para el barrio. Eso sí los destrozó. Ellos, que vivían para aparentar, de repente eran la comidilla de todos. Mientras tanto, la abuela se transformaba. Caminaba un poco más erguida, hablaba más fuerte. Me decía: ¿O ves,
mijo. Por fin les cayó el peso de sus actos. Y ahora ya no pueden esconderse detrás de ti. La cuarta noche, yo dormí tranquilo. Sin culpas, sin esa presión que cargué tantos años. Y aunque los mensajes y llamadas no dejaron de llegar, entendí que, por primera vez, el problema ya no era mío. Era de ellos, y solamente de ellos. No vamos a arreglar nada hablando, pensé. Así que en vez de contestarles, lo que hice fue reenviar cada mensaje directo a mi abogada, Natalie. Ella no era de esas que se dejan impresionar con lágrimas o excusas. No, ella leía todo con la frialdad de un cirujano partiendo hueso. Había estado trabajando de la mano con la asesora legal de la abuela desde el mismo día en que apreté el botón de grabar cuando Kelly confesó todo llorando en mi porche. Para ese mediodía, Natalie ya tenía listos y enviados los oficios oficiales, cartas de intención para demandar, dirigidas a mis papás, a Jacob y a Emily. No era un juego. Los cargos eran claros: abuso financiero de un adulto mayor, acceso no autorizado a cuentas de retiro, mal manejo de préstamos familiares. Todo sumado con intereses y daños ascendía a una cifra que hasta a mí me dio vértigo: 14,322 pesos con 85 centavos dólares. La noche siguiente, la primera en aparecer fue mi mamá. Tocó la puerta 3 veces, como si todavía tuviera derecho a entrar sin pedir permiso. Cuando abrí, la vi derrotada, con la cara pálida, sin una gota de maquillaje, el cabello recogido a la carrera con pasadores mal puestos. Parecía otra persona. ¿Podemos hablar?, y dijo, con la voz quebrada. Crucé los brazos. ¿Solo si traes chequera? Ella bufó, pero metió la mano en su bolso y sacó un sobreancho. Lo abrió frente a mí, un cheque de caja por 8,500 pesos. Aquí está tu dinero, dijo seca. Lo tomé, pero lo miré con cuidado. ¿Y los intereses?, pregunté. Su cara cambió en un segundo, frunció el ceño, se le marcó una arruga entre las cejas y casi escupió las palabras. Deberías sentirte afortunado de que al menos recuperes algo. ¿Afortunado?, y le respondí, saliendo al porche y cerrando la puerta detrás de mí. No. Esto no es suerte. Esto es justicia. Y para que te quede claro, no le estoy dando la espalda a mi madre, le estoy dando la espalda a una ladrona. La dejé ahí, con el cheque entre nosotros y la puerta cerrada de golpe. Unos días después, fue Emily quien se derrumbó. Me llamó desde su trabajo, usando la línea de la oficina. La reconocí apenas escuché su respiración temblorosa. Estaba llorando. Ya salió el artículo, balbuceó. El título dice: Familia roba pensión de abuela discapacitada, la abandona en Navidad, nieto contraataca. Me contó que la nota ya llevaba 42,000 compartidas en menos de 24 horas. Y lo peor, en cada captura de pantalla salía su nombre, sus mensajes de WhatsApp, la frase en la que nos llamó sanguijuela se había convertido en un meme. Su jefa en la agencia de marketing no lo tomó nada bien. La reputación lo es todo en ese negocio, y tener a una empleada señalada en la prensa como ladrona de ancianos no es precisamente publicidad positiva. Me van a correr, gritaba entre sollozos. ¿Tienes idea de lo que me hiciste? Yo esperé a que terminara de desahogarse. Y entonces le dije, con calma. Regrésame el favor, Emily. Ahora paga tu parte. Y pagó. No de golpe, claro, porque según ella no tenía el dinero. Pero lo hizo en 4 pagos. Y yo me encargué de que cada depósito quedara documentado, con comprobante, sin trucos, sin pretextos. El último en caer fue Jacob. Él se hacía el intocable, con esa arrogancia que siempre lo rodeaba. Me mandó mensajes burlones. A mí no me afecta. A mi jefe no le importa lo que pongas en internet. Pero lo que Jacob no entendía es que la verdad siempre encuentra la forma de hundir incluso a los que se creen más seguros. Y la tormenta apenas estaba empezando. Jacob se quiso hacer el fuerte. Mandaba mensajes burlones como si todo le resbalara, como si estuviera blindado. Decía cosas como: mi jefe no se mete en mis asuntos, yo estoy bien parado, a mí nadie me toca. Pero la realidad es que cada día que pasaba la presión aumentaba.
Primero fueron los vecinos, que ya no los saludaban igual, luego fueron los amigos de su esposa, que empezaron a dejar de contestarle las llamadas. Y lo peor, las mamás de la escuela de sus hijos, un par de ellas compartieron el artículo en el grupo de WhatsApp de padres. Ahí se volvió imposible de esconder. Kelly, su esposa, dejó de maquillarse, dejó de sonreír, dejó incluso de salir a la tienda porque la gente la miraba raro. Una mañana, ella misma fue la que me llamó con voz bajita, casi suplicando. Por favor, haz que esto pare. Ya no soporto que nos vean como criminales. Jacob no duerme, yo tampoco. Yo respiré hondo. Y no va a parar, le dije, hasta que devuelvan todo lo que le robaron a la abuela. Ella guardó silencio unos segundos y luego dijo algo que no esperaba. Está bien, yo misma me encargo de que pague. Y así fue. A la semana, recibí un correo de su abogado confirmando un primer pago. Luego otro. Y otro. Jacob ya no mandaba mensajes de burla, ahora solo mandaba uno que otro insulto corto, sin fuerza, como patadas al aire de alguien que ya sabe que perdió. Mientras tanto, la abuela y yo empezamos a vivir diferente. La casa ya no se sentía vacía ni triste. Cocinábamos juntos, desayunábamos tranquilos, y cada día que pasaba ella se veía más fuerte, como si el peso de años de abuso se le estuviera quitando de los hombros. Una tarde, mientras tomábamos café en el porche, me dijo con una sonrisa chiquita. Y mira, mijo, por fin me regresaste la paz. Y eso vale más que cualquier cheque. En ese momento entendí que ya no se trataba solo de dinero, ni de vengarse. Era mucho más grande, se trataba de recuperar dignidad, respeto y algo que ellos nos habían querido robar desde siempre, la tranquilidad de estar en casa sin miedo, sin deudas inventadas, sin mentiras. Y así, uno por uno, todos fueron cayendo. No por mis amenazas, sino por sus propias acciones que al fin salieron a la luz. Él presumía en redes sociales como si nada hubiera pasado. Fotos editadas, frases motivacionales, selfies con filtros y títulos falsos. Pero la realidad ya le estaba explotando en las manos. Y entonces pasó lo inevitable, Kelly lo dejó. Sin pleitos, sin dramas en público. Fue al juzgado, llenó los papeles y presentó la separación. En la demanda escribió claro que no iba a permitir que sus hijos crecieran en un ambiente donde robar y mentir era lo normal. Ese mismo día me llamó. Su voz se escuchaba chiquita, casi rota. Perdóname, susurró. Perdóname por tardarme tanto. Pero ya vi quién es en realidad. Yo respiré hondo. Le pregunté si necesitaba ayuda para encontrar un lugar donde vivir. Se quedó callada un momento, como midiendo mis palabras. Solo si vienes sin condiciones, dijo al fin. Yo sonreí, no de burla sino de alivio. Entonces sí, porque hiciste lo correcto, le contesté. 2 días después, Jacob apareció en mi puerta. Sin rasurarse, con ojeras marcadas, el cabello desordenado. Tocó fuerte y entró casi empujando. Sus ojos parecían 2 cuchillos. Eres un idiota, escupió. Arruinaste todo. Yo no me moví. Con calma le extendí un sobre. No, dije. Tú lo arruinaste. Era la carta legal que Natalie, la abogada, había preparado. Una notificación de embargo de salario. Jacob intentó romperla en pedazos y aventármela, pero yo ni parpadeé. Paga cada centavo, le dije. O te congelamos las cuentas. No estoy jugando. Pregúntale a ella. La verdad le pegó como un ladrillo. Se quedó callado, respirando fuerte. Al final se fue dando un portazo. Para finales de la segunda semana, todo el dinero ya había sido devuelto. Mis papás, 8,500 pesos. Emily, 3,100 pesos con intereses. Jacob, 2,700 pesos después de pedir un préstamo humillante a su propio jefe. En total, más de 14,300 pesos. Con ese dinero pagué al fin mi cirugía dental, 3,000 pesos. Compré para la abuela una silla mecánica especial y contraté a una enfermera para ayudarla con sus terapias, 2,000 pesos. El resto lo puse en una cuenta de ahorros a su nombre, con acceso solo de ella y mío.
Un candado, literal y simbólico. Cuando le mostré los papeles, la abuela lloró. Me abrazó despacito y me dijo al oído: me quitaron todo, pero no te pudieron quitar a ti. En ese instante entendí que la verdadera victoria no era el dinero ni la demanda. Era recuperar algo que me habían ido robando de a poquito durante años: mi paz, mi respeto, mi libertad. Sentí como si me quitara un abrigo pesado y sucio que llevaba puesto desde adolescente. Enderecé la espalda y respiré profundo. Las llamadas se detuvieron. Los mensajes dejaron de llegar. Por primera vez en años, el silencio en la casa tenía vida. No era el silencio nervioso de la culpa ni el silencio espeso de la vergüenza. Era un silencio limpio, quirúrgico, como cuando por fin estirpas algo infectado. El dinero estaba de vuelta. La casa estaba tranquila. La abuela dormía de corrido otra vez, sin despertarse cada hora por miedo a que alguien entrara a robarle lo que le quedaba de dignidad. Y yo estaba convirtiéndome en alguien que ellos ya no podían controlar, ni usar, ni hacer sentir pequeño. En las semanas que siguieron no solo recuperé mi dinero. Recuperé mi vida entera. Volví a dormir bien, a comer sin nudos en la garganta, a levantarme sin sentirme obligado a cargar con todos. Empecé a imaginar un futuro sin sus cadenas. Y por primera vez en muchos años, ese futuro me dio emoción, no miedo. Con el paso de los días, me di cuenta de que el verdadero premio no era el cheque en el banco ni los papeles firmados. Era esa libertad nueva que sentía en el pecho. Empecé a levantarme temprano sin sentir la obligación de revisar el celular por miedo a otra deuda inventada. Abría las cortinas de la sala y dejaba que entrara el sol, y la casa se sentía diferente, como si también respirara conmigo. La abuela, poco a poco, volvió a ser la mujer fuerte que recordaba de niño. Se emocionaba con cosas pequeñas: el aroma del café recién molido, el canto de los pajaritos en la ventana, incluso la simple rutina de ver su telenovela favorita sin interrupciones. La enfermera venía 3 veces a la semana, y yo la veía relajarse, sin la tensión en la cara que antes tenía cada vez que alguien de la familia tocaba la puerta. Una noche, mientras cenábamos, ella me dijo con una sonrisa cansada pero genuina: ¿te das cuenta? Ahora sí tenemos paz. Y no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú te cansaste de dejar que nos pisotearan. Sus palabras me llegaron hondo. Esa misma semana, empecé a ordenar mi propia vida. Hice algo que había postergado por años: actualizar mi currículum y enviar solicitudes de empleo que realmente me ilusionaban. En vez de seguir dependiendo de trabajos temporales y cansados, me atreví a buscar algo estable y digno. También abrí una libreta nueva, la llamé Plan de Vida. En ella anoté metas que nunca había pensado posibles: ahorrar para un viaje, terminar un curso en línea, tal vez mudarme a un lugar donde no me siguieran los recuerdos de todo lo que había pasado. El silencio de la casa ya no era un vacío triste, sino un espacio fértil. Llenamos ese silencio con nuevas rutinas: cocinar juntos, invitar a un par de vecinos de confianza, incluso plantar flores en el jardín delantero. La abuela me decía que cada planta era como un recordatorio de que siempre se puede volver a empezar, aunque antes todo haya estado seco. Mientras tanto, del otro lado, yo sabía que las cosas no estaban tan tranquilas. Los periódicos aún hablaban del caso. Mi familia seguía cargando con el peso de sus decisiones, y esta vez yo no corría a rescatarlos. Esa distancia me dio claridad: no era crueldad, era justicia. Por primera vez en muchos años, podía pensar en mí mismo sin sentir culpa. Podía imaginar un futuro propio. Y eso, para alguien que había pasado la vida doblando la cabeza y diciendo sí a todo, era la verdadera victoria. Con el tiempo, esa sensación de libertad empezó a convertirse en costumbre. Ya no me despertaba con la urgencia de revisar el celular para ver si había un nuevo mensaje pidiéndome dinero. En lugar de eso, abría los ojos y pensaba: ¿qué quiero hacer yo hoy? No qué necesitan los demás de mí, sino qué quiero yo. Y créeme, esa pregunta se sentía como estrenar vida. Empecé con cosas pequeñas. Salir a caminar sin rumbo fijo, comprarme un café sin pensar si era un lujo innecesario, sentarme en el parque a escuchar música sin sentir que perdía el tiempo. Descubrí que cuando ya no tienes el peso de las cadenas familiares, hasta el aire sabe diferente.
la abuela también cambió. Se volvió más platicadora, hasta parecía que le había regresado la chispa. Se reía con las novelas, pedía que la llevara a la panadería del barrio solo para ver a la gente, y una tarde incluso me dijo: ¿sabes qué? Creo que todavía me quedan ganas de aprender algo nuevo. Así que le compré un librito de crucigramas y, entre los dos, pasábamos horas resolviendo palabras. Era algo tan sencillo, pero tenía un valor enorme. Ella no solo estaba recuperando su dignidad, también estaba recuperando sus ganas de vivir. Mientras tanto, yo seguía llenando mi libreta de planes. Empecé un curso en línea, después me animé a aplicar a un par de trabajos serios, de esos que antes me parecían imposibles. No buscaba solo un sueldo, buscaba estabilidad, respeto, un lugar donde nadie me tratara como el que siempre paga los platos rotos. Y lo más sorprendente fue que al enfocarme en mí mismo, la gente alrededor empezó a cambiar también. Hice amigos nuevos, vecinos que antes ni me volteaban a ver ahora me saludaban, me preguntaban cómo estaba mi abuela, me traían pan o fruta de vez en cuando. Era como si la vida misma me estuviera demostrando que si había comunidad, si había familia, solo que no siempre venía de la sangre. La casa, esa misma que antes se sentía como una prisión, ahora parecía un refugio. Pinté un cuarto, cambié unas cortinas, puse música en la sala. Y poco a poco entendí algo: yo no había perdido una familia, yo había ganado otra oportunidad. Una vida en la que podía decidir, una vida sin deudas inventadas ni chantajes disfrazados de cariño. Y así, entre café, crucigramas y nuevas metas, empecé a sentirme ligero. Más fuerte. Más mío. Dejé el trabajo que me estaba chupando la vida, ese donde cada día parecía una cadena más en el cuello. Renuncié sin mirar atrás, y agarré un contrato remoto que me pagaba mejor y, lo más importante, me devolvía mis horas. Horas que antes se me escurrían entre juntas inútiles, jefes gritones y un cansancio que no se quitaba ni durmiendo 3 días seguidos. Con ese nuevo aire en los pulmones, lo primero que hice fue sacar a la abuela. La llevé a su lugar favorito, un diner viejo, medio olvidado, con pisos de cuadritos en blanco y negro que ya estaban desgastados de tantas pisadas, y con el café más malo de todo el estado. Ella, apenas se sentó en esa mesa de siempre, empezó a reír. Y no una risita tímida, no, carcajadas, como si le hubieran quitado 10 años de encima. En esa sola hora, se rió más de lo que yo la había visto reír en 5 años completos. Extrañaba esto, me dijo mientras mojaba sus papas fritas en un malteada de vainilla. ¿Extrañabas esto o tus arterias lo extrañaban? Le contesté, medio en broma. Ella encogió los hombros con esa picardía que todavía guardaba. Prefiero morirme de risa contigo, que atragantarme con camarones en un crucero con esas víboras. Y tenía razón. Tenía toda la razón. Porque aunque ya habíamos encontrado paz, esa paz todavía tenía fantasmas. Ellos ya no me llamaban, pero claro que hablaban. Oh, cómo hablaban. Emily, por ejemplo, puso en Facebook que algunas personas no entienden lo que significa el perdón, acompañando sus palabras con una foto suya encendiendo una veladora en la iglesia. Mi mamá, por otro lado, fue con parientes lejanos a decirles que yo había manipulado a la abuela en su vejez. Eso sí, convenientemente olvidó mencionar que durante años había usado la pensión de la abuela para pagarse sus cirugías plásticas y sus viajes de lujo. Y Jacob, ay, Jacob. Ese ya se había volado la barda. Publicó un reel de esos de moda, usando un audio de la serie Succession, haciéndose pasar por el heredero traicionado de un imperio roto. Y en la descripción puso: hay gente que prefiere verte caer antes que subir contigo. Yo, la verdad, me reí 10 minutos seguidos. ¿Subir contigo? Si lo único que quería era quemarme vivo y luego bailar sobre mis cenizas. Ellos podían intentar reescribir la historia, pero yo tenía las pruebas. Y no iba a volver a esconderme en la sombra. El verdadero cambio llegó 3 semanas después. Estaba en el súper con la abuela, empujando su carrito, llenándolo de latas de sopa y refrescos de jengibre, cuando se nos acercó una mujer. Era mayor, elegante, y se notaba que de alguna forma me conocía. Perdón, me dijo, mirándome directo a los ojos, ¿usted es el del artículo? Me puse tenso al instante.
No sabía si prepararme para un ataque o para un chisme más. Pero la señora sonrió. Del que salvó a su abuelita. Me quedé callado un segundo. Pues, supongo que sí. Ella volteó a ver a la abuela, luego regresó la mirada a mí y dijo. Solo quería darle las gracias por haber tenido el valor de no quedarse callado. Mi madre pasó por lo mismo, pero nadie peleó por ella. Ojalá alguien lo hubiera hecho. Me tocó el brazo, suave, apenas un instante, y se fue. Cuando volteé, la abuela estaba como congelada, con la mano todavía puesta sobre una lata de sopa, y los ojos llenos de lágrimas. Lágrimas que no eran de tristeza, sino de reconocimiento. Como si en ese momento entendiera que nuestra lucha no era solo nuestra, que había gente allá afuera que veía, que escuchaba, que necesitaba esa misma esperanza. Y ahí, entre los pasillos fríos del súper y el olor a pan recién hecho, entendí que ya no estábamos solos. La abuela se quedó en silencio todo el camino de regreso a la casa. Iba mirando por la ventana, como si estuviera repasando toda su vida en esas calles que pasaban rápido. Cuando llegamos, no quiso entrar de inmediato, se quedó sentada en el coche, respirando hondo. ¿Sabes qué sentí? Me dijo con la voz quebradita. Sentí que por fin alguien nos veía. Yo no supe qué contestar. Solo le tomé la mano y la dejé hablar. Ella siguió. Tantos años soportando humillaciones, tantos años creyendo que mi dolor no valía nada, y de pronto viene una extraña y me agradece. Hijo, eso pesa más que cualquier disculpa falsa de tu madre o tus tíos. Entramos a la casa y esa noche la abuela se quedó platicando conmigo hasta tarde. Me contó cosas que nunca me había dicho, como de joven trabajó limpiando casas, como escondía moneditas en un frasco para poder comprarme dulces cuando yo era niño, como en silencio sacrificó su vida para que los demás brillaran, aunque nadie le devolviera un gracias. Yo la escuché todo, sin interrumpirla, porque entendí que lo que me estaba regalando era más valioso que el dinero recuperado, era su historia completa, sin máscaras. Los días siguientes pasaron con una calma rara, como esa calma que llega después de una tormenta enorme. Pero esa calma no era silencio vacío, era una calma con espacio para respirar. Me levantaba temprano, hacía mi trabajo remoto, cocinaba para la abuela, y en las tardes nos sentábamos en el porche a ver cómo el sol se escondía. Ella se reía cada vez que un niño del vecindario pasaba corriendo, diciendo que le recordaban a mí cuando era chiquito. Y poco a poco, empecé a sentir algo que jamás pensé que llegaría, orgullo. Orgullo de haber enfrentado todo ese infierno familiar sin doblarme. Orgullo de haber demostrado que la sangre no te obliga a quedarte callado cuando lo que hay detrás son abusos y robos. Orgullo de haber sido, al fin, el nieto que ella necesitaba. Una tarde recibí un sobre en el buzón. Era una carta escrita a mano. No tenía remitente. Al abrirla, decía, gracias por mostrar que la familia no siempre tiene que ser cárcel, que también puede ser refugio cuando hay amor verdadero. No nos conocemos, pero tu historia me dio valor. La leí en voz alta para la abuela. Ella lloró, y me abrazó fuerte, con esa fuerza que solo tienen las personas que han perdido mucho pero aún saben agradecer lo poquito que queda. Y entendí, de una vez por todas, que lo que había ganado no eran solo cuentas pagadas o victorias legales. Lo que gané fue libertad, respeto. Pasaron unas semanas y la vida empezó a sentirse distinta. No porque todo fuera perfecto, sino porque ya no había cadenas que me jalaran hacia atrás. La abuela se levantaba con más ánimo, hasta empezó a querer salir a caminar por la cuadra aunque fuera despacito, con su bastón y mi brazo de apoyo. Cada paso que daba parecía un triunfo contra todo lo que le habían quitado. Un sábado por la tarde, mientras la acompañaba al mercado, varias personas se nos acercaron. No eran familiares, ni amigos cercanos, eran vecinos y hasta completos desconocidos que habían leído la historia en internet. Algunos solo sonreían y nos daban un ánimo, sigan fuertes. Otros se detenían a conversar, a decir que ellos también habían sufrido algo parecido en sus familias y que nunca tuvieron el valor de hablar. La abuela se sorprendía cada vez, como si no pudiera creer que tanta gente se preocupara por ella. Yo le decía, es que ahora todos ven quién eres de verdad, abuela. Ya no pueden taparte con mentiras. Ella sentía, con lágrimas discretas que secaba en silencio.
Con el tiempo, el respeto de la gente se volvió un escudo. Mi mamá, Emily y Jacob ya no podían inventar historias sin que alguien les contestara con la verdad. Cada vez que publicaban algo en redes sociales, había comentarios recordándoles lo que habían hecho. Y aunque intentaron hacerse las víctimas, la gente ya no les compraba el cuento. Una noche, mientras cenábamos sopa de verduras que ella misma quiso preparar, la abuela me dijo algo que me quedó grabado. ¿Sabes? Yo pensé que me iba a morir sintiéndome un estorbo. Pero ahora, aunque estoy vieja y cansada, me siento viva de nuevo. Y eso es gracias a ti. No supe qué contestar. Solo la abracé. Y en ese abrazo entendí que todo lo que había pasado, por más doloroso que fuera, nos había dado una nueva oportunidad, vivir sin miedo, sin deudas escondidas, sin manipulaciones. Y así, poco a poco, fuimos construyendo una vida tranquila, hecha de cosas simples, un café por la mañana, una plática larga en el porche, una caminata corta al parque. Cosas pequeñas que, para nosotros, valían más que cualquier viaje de lujo o cena cara que antes presumían los demás. Yo pensé que nadie nos veía, susurró ella, con esa voz bajita que usa cuando le duele recordar. Ahora sí te ven, le contesté yo, sin levantar la voz. Y fue justo en ese momento cuando entendí que todo esto ya no se trataba de dinero, ni de venganza, ni de demostrar que yo no era un fracasado. Esto se trataba de decir la verdad en voz alta, sin miedo. Por fin estaba en paz. La mejor parte era que ya no tenía que explicarme más. No necesitaba gritar ni justificarme. La verdad ya estaba allá afuera, caminando sola, arrastrando sus nombres como si fueran una bolsa de basura rota, escurriendo todo por la calle para que cualquiera lo viera. Cada vez que publicaban algo en redes, la gente se acordaba. Cada vez que mentían, alguien en los comentarios les recordaba quiénes eran de verdad. Mi mamá intentó limpiar su imagen. Se inventó un canal en YouTube, Cocina con Carly. Pero en el primer video alguien comentó, pagaste ese horno con la pensión robada, y se lo tumbaron a los 2 días. Jacob quiso conseguir trabajo nuevo, pero ni siquiera pasó el filtro de antecedentes. Las órdenes de embargo asustaron a la empresa. Ni modo. Emily desapareció un rato, luego reapareció con un Instagram nuevo @m-vida-reset lleno de fotos de yoga y frases motivacionales, diciendo que estaba cortando a gente tóxica. Me dio risa. Yo no la corté, yo la exilié. Pasaron los meses. Me mudé a un departamento nuevo, tranquilo, limpio, con muebles de segunda mano escogidos por mí. Nada que ellos hubieran tocado. Me llevé a la abuela, un cuarto para ella, uno para mí. Ella decoró el suyo con fotos viejas y una cobija que tejió en el 93. Le puso nombre, El Fuerte. Una noche tocó a mi puerta. Tengo una pregunta, dijo, sentándose despacito en mi cama. ¿Cuándo viste esa nota, la que dejaron? ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué te quedaste? Me quedé pensando. Porque me acordé de quién era antes de que ellos me hicieran olvidar, le respondí al fin. Ella me miró un buen rato y luego asintió. Estoy orgullosa de ti, mi cielo. Eso me rompió más que todos los insultos que ellos me gritaron, porque ella lo decía en serio y porque nadie más en esa familia me lo había dicho jamás. Semanas después me topé a Kelly afuera de una cafetería. Se veía diferente, más sana, más ligera, más feliz. Me contó que estaba tomando clases nocturnas, buscando certificarse, tratando de construir algo propio. No sabía que podía vivir así, me dijo, sin tener miedo de lo que él iba a hacer después. Tú me diste eso. No supe qué contestar. Ella se acercó un poco más. Cambiaste más vidas de las que crees, susurró. Yo asentí en silencio, y quizá por primera vez me lo creí. Y así, este es mi final. ¿Quieres saber qué pasó con la familia? Ellos solitos destruyeron su propio nombre mientras intentaban enterrar el mío. ¿Quieres saber qué pasó conmigo? Dejé de esperar a que me llamaran familia y empecé a construir una con la gente que nunca me hizo rogar por cariño. Ahora duermo tranquilo, con todas las luces apagadas, porque ya no tengo miedo de lo que puedan quitarme. Ya me lo quitaron todo y aún así yo recuperé algo más grande, me recuperé a mí mismo. Con el tiempo,
la vida empezó a sentirse diferente. No era perfecta, pero era mía. La abuela y yo hicimos una rutina que parecía sencilla, pero se sentía como un lujo: desayunar juntos sin gritos, ver la tele sin discusiones, platicar de cosas pequeñas como si fueran grandes. Ella siempre decía: ¿te das cuenta? Antes todo era ruido, ahora hasta el silencio sabe bonito. Yo me reía, pero tenía razón. Ese silencio ya no pesaba, ahora era como un respiro después de años de estar bajo el agua. Un domingo decidí invitar a unos vecinos a cenar. Nada elegante, solo pasta, pan y una jarra de agua fresca. La abuela se emocionó como si fuera Navidad. Puso su mantel viejo de flores, sacó sus vasos para visitas que llevaba guardados más de 10 años y me dijo: la familia no siempre viene de la sangre. A veces uno la arma poquito a poquito, como un rompecabezas. Y así fue. Poco a poco, más gente se fue acercando: un amigo del trabajo remoto que me presentó a su esposa, la señora de la tienda que empezó a pasar a tomar café, un niño del edificio que ayudaba a la abuela a cargar las bolsas. Sin darme cuenta, ya teníamos una mesa llena de risas que no costaban nada. La abuela cada noche se despedía de mí diciendo: voy dormí acompañada, aunque mi cuarto esté solito. Y yo entendí que ese era el verdadero premio: ya no éramos víctimas ni deudas, éramos sobrevivientes con futuro. Un día, mientras limpiábamos el balcón, ella me miró y soltó: dijo, ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? Que por fin ya no vivimos con miedo. El miedo es peor que cualquier deuda, peor que cualquier traición. Y ese ya lo pagamos completo. Me quedé callado, porque no había nada más que agregar. Solo sonreí y pensé: sí, ahora somos libres.